Buenos días, queridos estudiantes. Esta semana vamos a trabajar la fábula y vamos a reconocer las características y su propósito comunicativo. Para esto nos centraremos en las siguientes características: en qué son, cuál es su propósito, qué temas trata y cuál es la estructura en que se escriben las fábulas. Comenzamos. ¿Qué son? Bueno, las fábulas son narraciones breves cuyo propósito es dejar una enseñanza o moraleja. En general, están protagonizadas por animales que se comportan como personas. Esto nos permite reflexionar sobre cómo actuamos los seres humanos. ¿Para qué se escriben? Las fábulas son textos narrativos y la particularidad que tienen las fábulas es que nos dejan una enseñanza o moraleja. Por lo tanto, su propósito comunicativo es narrar una historia para dejar una enseñanza o moraleja final. ¿Qué temas se tratan en las fábulas? Principalmente en las fábulas los personajes dialogan entre sí y poseen características humanas, como ya dijimos. Características como poder hablar, sentir, tener algún vicio, algún defecto o alguna virtud. Y los temas que tratan en ella principalmente hacen una crítica hacia los comportamientos y las actitudes de las personas. Es decir, que a partir de alguna característica del personaje particular, ya sea una característica positiva o negativa, se hace una crítica a los comportamientos para dejarnos una lección o un aprendizaje. Entonces, ¿cómo se estructuran las fábulas? Las fábulas, al igual que los textos narrativos, ya que pertenece a ese grupo, tiene un inicio donde se presenta la situación inicial y los personajes, un desarrollo donde se presenta el conflicto o el problema, un desenlace donde se resuelve o se ve cómo termina este conflicto y una moraleja. Al final del texto se incluye una moraleja o enseñanza. A veces va a pasar que esta moraleja no está explícita y nosotros vamos a tener que inferirla a partir de lo leído. Vamos a tener que inferir qué enseñanza nos quería dejar esta historia. Pero generalmente la encontramos escrita al final del texto. Recopilemos la información. De lo que trabajamos, podemos decir que la fábula es una narración breve que puede estar escrita en prosa, es decir, por párrafos, o puede estar escrita en versos. La puedo encontrar en estrofas y pueden presentar rima en su escrito. Tienen una intención didáctica que quiere decir que pretende enseñarnos algo. Sus personajes suelen ser animales, generalmente, pero también pueden ser personas o cosas. Y estos tienen características propias de los humanos. ¿Qué temas se tratan en las fábulas? Bueno, tratan principalmente, como les decíamos anteriormente, características humanas, por lo tanto, se centran generalmente en los defectos y los vicios humanos como la mentira, la avaricia o la envidia, por ejemplo, entre muchos otros. ¿Ya? ¿Por qué se dice que son humanos? Porque son propios de los seres humanos. ¿Ya? Si nosotros miramos a los animales, nos vamos a encontrar en ellos algún defecto o vicio como la mentira, la avaricia o la envidia. Eso es propio de nosotros. Por lo tanto, lo que busca la fábula es hacer una crítica hacia esos comportamientos y actitudes que no son tan positivos y que nos hacen pasar un mal rato. Las características de las fábulas. Bueno, estas son fáciles de leer y entender porque son textos generalmente cortos. ¿Ya? Dentro de su escrito presenta diálogo, es decir, que los personajes conversan entre sí en el texto. El ambiente donde se desarrolla generalmente son escenarios naturales, en el campo, en el bosque, ¿ya? Y presenta pocos personajes, 2, 3 personajes. En cuanto a su estructura, podemos decir que presenta un inicio o principio, donde está la situación inicial. También podemos encontrar el nudo o desarrollo, que es donde se presenta el problema o conflicto. Y también podemos ver el desenlace, que es saber cómo termina esta historia, cómo se resolvió el problema.
y la moraleja o enseñanza, que es la particularidad de las fábulas, que está escrita al final de la historia y que recuerden, a veces la tenemos que inferir. Practiquemos un poco juntos. Antes de empezar a leer, vamos a leer una fábula. Quiero que piensen en estas preguntas, porque tiene relación con lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué les gusta comer a los perros? Ustedes saben. Piénselo y convérselo con alguien que esté con ustedes. ¿Sabes lo que es ser envidioso? Piensa, ¿qué puede ser envidioso? Ahora pasaremos a nuestra lectura. Esta lectura se llama El perro y su reflejo. Dice así: un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar el río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Moraleja: valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás. Esta es nuestra fábula. Entonces, a partir de ella vamos a analizar este texto. Ya leímos el texto, ¿cierto? ¿Y qué tipo de texto es? Según lo que nosotros leímos y las características que tiene el texto. Puedo decir que sus personajes son animales, que su personaje principal es un animal que tiene características humanas porque me habla de un perro que es un poco envidioso o ambicioso y además tiene moraleja. Por lo tanto, este tipo de texto es una fábula. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Para qué se escribió el texto? Si nosotros sabemos ya que es una fábula, que tenemos las pistas aquí que habíamos puesto, que hay un personaje que es un perro, que tiene una moraleja y que hace una pequeña reflexión, entonces yo puedo decir que este texto se escribió para narrar una historia y dejar una enseñanza. Recuerden que las fábulas siempre dejan una enseñanza. Ese es su principal propósito. Siguiente pregunta. ¿Qué personajes participan? Yo acá voy a volver al texto y voy a buscar. Sé que hay un perro, un carnicero, y al leer el texto me di cuenta que no hay otro personaje más. Entonces, puedo decir que los personajes que participan de la fábula son el perro y un carnicero. Siguiente pregunta. ¿Qué características humanas tiene el perro? Recordemos que al ser una fábula, el personaje debe tener características bien marcadas. Entonces, yo vuelvo al texto y sé que acá me habla sobre acciones que hace el perro que me indican alguna característica. Entonces, lo vuelvo a leer y digo, al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Esas actitudes que tiene el perro a mí me hacen pensar y mirar más detalladamente el texto y decir que nuestro personaje es peleador porque quiere quitarle el hueso, es ambicioso porque ya tiene un hueso y quiere otro, y es envidioso porque quiso quitarle el hueso al reflejo que veía porque era más grande que el de él. Entonces, me hace pensar que el perro tiene estas características. Ahora, vamos a ver e identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que tiene este personaje? Yo vuelvo al texto y sé que aquí encontré un problema y dice, al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente.
Entonces, ¿cuál es el problema que tiene nuestro personaje? Es que al intentar quitarle el hueso a su reflejo, este se le cayó al agua y se lo llevó. Este se cayó y se lo llevó al agua. Por lo tanto, se quedó sin hueso. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo soluciona? Y ya me tengo que ir al desenlace. Y digo, muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Por lo tanto, puedo decir que el problema se soluciona de manera más bien negativa. Recuerden que se puede solucionar de manera positiva o negativa para los personajes. En este caso fue un poco triste, ya que el perro efectivamente se quedó triste y se quedó sin su hueso. Y recuerden que el perro estaba hambriento, entonces debe haber quedado muy afectado. Pero recordar que sus actitudes hicieron que él tuviera un final triste. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esta moraleja, esta fábula? Debemos pensar en todo el texto, en todo lo que leímos y también fijarnos en la moraleja. Entonces podemos decir que la enseñanza principal que nos deja este texto es que debemos valorar lo que tenemos y no envidiar lo que los otros tienen, porque eso nos va a hacer terminar mal si actuamos como este perro. Por lo tanto, debemos aprender a que no debemos actuar como él actuó, que fue de forma envidiosa, ambiciosa y un poco agresivo, ¿verdad? Ahora les toca a ustedes. En la página 90 de su libro Mineduc van a leer esta fábula. Recuerden siempre reflexionar las preguntas que salen al final del texto. Y luego de que lo lean, van a responder estas preguntas en su cuaderno. ¿Qué tipo de texto es? ¿Para qué fue escrito? ¿Los personajes que participan? ¿Qué características tiene el ciervo? ¿Qué personajes, qué problema tenía? ¿Cómo se solucionó? ¿Y cuál es la moraleja de esta fábula? Recuerden enviar la foto de su trabajo a las profesoras que lo revisan. Hasta la próxima.